Muy bien, pasamos ahora con otro de los temas que se abarcan dentro del estudio de este bloque. Hoy en día has escuchado cómo todo mundo y a cada rato nos habla de los derechos humanos. Y yo me pregunto, o te pregunto más bien, ¿y qué son los derechos humanos? ¿Cómo son los derechos humanos? ¿Saben algo? ¿Se pueden tocar? ¿Cómo se viven los derechos humanos? ¿Por qué no empezar a reflexionar qué es este término que está plasmado en nuestra propia Constitución, como bien dijimos, en su primera parte, en la parte dogmática, y que contempla derechos de las personas, de los mexicanos? Decíamos que estos derechos se establecen en la Constitución, pero ¿qué son? Bueno, pues vamos a tratar de ir desglosando este concepto a través de lo siguiente. De entrada diremos que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Esto lo podemos ver a través de lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que está disponible en Internet. Y por privilegio, pues queremos dejar sentado que este término encierra un privilegio, por prerrogativa, encierra un privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello. Regularmente una dignidad, empleo o cargo. Ya dijimos que estos derechos se establecen en la Constitución y son reconocidos y garantizados por el Estado. En nuestro país, quien se encarga de velar por dichos derechos es la Comisión de los Derechos Humanos, que es quien está a cargo de su protección, promoción, divulgación y estudio. Es necesario que recuerdes que el 28 de enero de 1992, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a rango constitucional, bajo la figura de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios. Nace entonces por decreto presidencial el 6 de junio de 1990. Es necesario aclarar que derechos humanos y garantías individuales no son lo mismo. Tal y como lo acabas de estudiar, los primeros, es decir, los derechos humanos, son prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, indispensables para su desarrollo. Y los segundos, las garantías individuales, son los medios para su protección, pues buscan evitar que se viole un derecho o reparar esta violación cuando se ha acontecido, se ha dado. Nuestra Constitución reconoce los siguientes derechos humanos. El de libertad. Dicha palabra proviene del latín libertas y el diccionario de la lengua española lo refiere a la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Es importante precisar que esta facultad se encuentre limitada por el derecho que tienen las personas con las que convivimos día a día y que el Estado interviene para asegurarlo mediante el establecimiento de ciertas restricciones.
En la Constitución vas a encontrar plasmados los siguientes derechos de libertad: prohibición de esclavitud, autodeterminación de pueblos indígenas, de educación, procreación, profesión, expresión, imprenta, asociación o reunión, posesión y portación de armas, tránsito, extradición de reos políticos y los de creencia religiosa y concurrencia en el mercado. Encontrarás también el de igualdad. La palabra igualdad proviene del latín aequalitas y el diccionario de la lengua española indica que es la conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad y cantidad. En materia jurídica significa que todos los individuos gozan de los mismos derechos y que deben ser tratados por igualdad de circunstancias. Es decir, evitar privilegios que provoquen injusticias por motivos de género, origen étnico, condición social y religión, entre otros. Nuestra Carta Magna va a reconocer entonces los siguientes derechos de igualdad: prohibición de esclavitud y discriminación, igualdad de los indígenas y del varón y la mujer, protección de la familia, salud, medio ambiente y niñez, libertad de comercio y trabajo, prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, prohibición de juzgar mediante leyes privativas y tribunales especiales, prohibición de fueros y proporcionalidad y equidad en el ordenamiento fiscal. Vas a encontrar también ahí de seguridad jurídica, que es brindar a los individuos la certeza de que los actos que realice el Estado se encuentren conforme a la ley y de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece. La Constitución señala las siguientes protecciones a la seguridad jurídica: irretroactividad de la ley, audiencia, aplicación exacta de la ley y legalidad de sentencias en el orden civil, de que ningún juicio penal pueda tener más de 3 instancias, actos de molestia deben de derivar de autoridad competente, administración de justicia de forma expedita y gratuita, y la prohibición de deudas por carácter civil. También vas a encontrar dentro de este esquema de los derechos de seguridad jurídica, pues ciertas garantías del inculpado y la víctima del ofendido por un delito, como son el hecho de que las penas, la imposición de penas es propia de una autoridad judicial, o que la prisión preventiva solo es válida en casos de delito que merezcan pena corporal, o que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, la prohibición de impartirse justicia por propia mano, o la prohibición de la imposición de la pena de muerte. También la Constitución reconoce derechos sociales para proteger a una clase social débil frente a otras desfavorecidas, es decir, los derechos sociales. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los principios y condiciones del trabajo, el régimen de propiedad de tierras y aguas, así como los derechos agrarios, ejidales y comunales. Te habrás dado cuenta entonces que los derechos humanos los ejerces día a día en tu casa, en la escuela, en el trabajo o cuando acudes al médico. Se encuentran reconocidos y garantizados por nuestra Constitución como norma suprema, y el Estado debe generar las condiciones necesarias para que en un ambiente de justicia y paz todos y cada uno gocemos de ellos.